en asuntos docentes viene uno de los ideólogos de RBDAI Rivadavia, una plataforma de inteligencia artificial diseñada específicamente para el ámbito educativo. En un contexto donde la inteligencia artificial está transformando las formas de enseñar y de aprender, RBDAI Rivadavia propone un modelo en el que la tecnología acompaña los procesos pedagógicos sin reemplazar el rol docente. Y en esto hacemos hincapié, sino en la integración, la planificación, ¿sí?, acompañamiento, evaluación, que recién hablábamos Graciela Favilli de esto, y el seguimiento del aprendizaje. Enrique Vox, bienvenido. Mariana Márquez te saluda. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola. Un gusto. Nos gusta tenerte y bueno, qué mejor que de tu mano para explicar bien. Contanos, estamos viviendo un momento de grandes cambios, ¿sí? ¿Cuáles son las nuevas herramientas que RBDAI está incorporando y cómo transformarán el trabajo cotidiano del docente y los directivos, inspectores, todo lo que hacen a la escuela? Correcto. Bueno, primero, claramente la inteligencia artificial nos está modificando la vida absolutamente a todos. De una manera o de otra, impacta transversalmente a todos, no importa la edad, el empleo. Y por supuesto también en la educación. Aparecen riesgos y también aparecen oportunidades. Como decías, tenemos oportunidades para planificar con inteligencia artificial, para crear contenidos, para muchas cosas. A nosotros lo que nos importa muchísimo es que pueda ser una especie de codocente, ¿no? Alguien que pueda ayudar y asistir al docente junto con sus alumnos y trabajando mucho la personalización. Yo creo esto, Mariana, que es un punto que a veces los docentes, hasta que no lo descubren, no ven el potencial. Imagínate que la IA haga lo que vos pretendés que haga y con un contexto pedagógico y cuidado y seguro con tus alumnos en el aula o fuera del aula. Los alumnos ya utilizan herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso, y que cualquier cosa que desde el colegio se promueva a nivel de los alumnos tiene que ser algo cuidado, ¿no? Supervisado. Bueno, y RBDAI es básicamente esa herramienta. Es una herramienta que busca que el alumno siga las directrices que el docente puso. Imagínate, Mariana, que le indicás a la IA cómo querés que haga, qué objetivos querés que cumpla el alumno, qué instrucciones le das para hacerlo, y la IA se comporta como una especie de codocente. Dijiste algo al comienzo que era muy importante, que es, esto no reemplaza al docente, mencionabas. Sí. Por supuesto que no lo reemplaza. No lo va a reemplazar, la inteligencia artificial no va a reemplazar nunca al docente en el aula. Lo acompaña, eso, ¿no? Estoy seguro. Lo acompaña. Pero, claro, lo acompaña seguro, eso lo utilizan hoy. Pero además puede comportarse como un codocente, digamos. Imaginémonos distintos casos, pero por ejemplo pueden ser cuestiones de conocimiento, como por ejemplo aprender sobre un tema, sobre la fotosíntesis, pero en donde el alumno tiene que tener objetivos. No es, o la IA que nosotros proponemos, no es algo en donde el alumno pueda hacer lo que quiere. Es una IA que va a cumplir las instrucciones que el docente definió. Y el alumno tiene que seguir los objetivos que el docente definió. Y el docente puede monitorear cómo va progresando el alumno con esos objetivos. Hay un ejemplo que a mí me gusta, que es muy sencillo, pero que es muy potente. Imagínate que tenés un contenido que el docente ya generó, curó con RBDAI, lo puede hacer directamente y con un par de clics, ¿no? Muy rápidamente. Vamos a suponer que es sobre fotosíntesis. El alumno lo tiene en pantalla, lo tiene que leer. Hay distintas dinámicas en el aula que uno puede aplicar cuando tiene este tipo de herramientas. Entonces la IA, el docente puede definir, digo, bueno, quiero que el alumno explique con sus palabras qué es lo que entendió de la fotosíntesis. El alumno no puede decir no sé, que es la respuesta más típica hoy en día. No sé. ¿Por qué no puede decir no sé? Bueno, quizás porque el docente ya hizo una explicación,
porque el alumno tiene contenido frente a él o ella, entonces lo tiene que leer, y el docente puede ver después cómo avanza el alumno con esos objetivos. Ese es un caso típico que es muy útil porque es una especie de feedback continuo y no se necesita esperar hasta que llegue un momento de evaluación formal, ¿no? Entonces, hay herramientas de estas características que pueden ayudar muchísimo, y en personalización es muy importante porque cada alumno aprende a su manera, cada alumno sigue como su propio ritmo, y el docente es uno en el aula y los alumnos son muchos. Entonces, es un asistente para el docente, pero de una guía que cumple con lo que el docente definió. Uh-huh. Y evaluar en tiempos de inteligencia, o sea, de artificial, ¿cómo es la evaluación en los desafíos actuales dentro de RBDAI? O sea, ¿vas centralizando y viendo lo que hace cada uno? Claro, muy interesante, porque primero que hoy con inteligencia artificial se pueden, evaluar cosas que en una práctica cotidiana, cosas que típicamente son complejas de evaluar, como pensamiento crítico, creatividad, comprensión lectora, argumentación. Son temas que el docente, siendo uno en el aula y 25, es como la imagen típica del docente preguntando a los chicos sobre un tema, porque el docente siempre busca que el alumno piense en el aula, que el alumno desarrolle habilidades, pero se hace complejo cuando está con tantos alumnos. Y esa evaluación en tiempos modernos puede ser una práctica continua. Un ejemplo sencillo es como el que mencionaba recién. Una pregunta sencilla que hace la inteligencia artificial, esto siempre comandado por lo que el docente definió. Vamos a suponer que estamos hablando de la radio con los chicos. Sí. Y queremos ver su capacidad para diferenciar y expresar en sus palabras la diferencia que hay entre la radio y la televisión. Es una pregunta que puede parecer sencilla a priori, pero que seguro si nos la preguntamos nosotros, tiene distintas formas la respuesta, ¿no? Puede ser muy sencilla o puede tener un nivel de complejidad mucho mayor. Entonces, con RBDAI, el docente puede definir esta actividad y el alumno tiene que seguir ciertos objetivos, y la IA lo va a ayudar primero al alumno a desarrollar estas habilidades y después al docente, porque el docente va a ir viendo cómo está avanzando cada alumno. También le saltan alertas, si es que si el alumno se está desviando, si pierde, o si tuvo algún problema de comprensión. Pero fíjate cómo se da una evaluación continua, y es muy interesante ver que los alumnos no están acostumbrados a hacer esto como una práctica continua, ¿no? Hacer una pregunta que puede parecer simple, hay otras que pueden ser más elaboradas, los hace pensar, y es lo más importante. Si yo le pregunto ahora a la audiencia cuál es la diferencia entre la radio y la televisión y otros medios de comunicación, tenemos que pensar para argumentar esa respuesta. Obviamente algunas cosas pueden ser medias básicas, pero hay otras que pueden tener distintas aristas, y eso nos hace pensar. Y eso es lo que nosotros buscamos en el aula. Y lo queremos llevar, o promovemos, porque además del producto RBDAI, llevamos adelante un método que se llama Edumaya. Buscamos que esas actividades tengan un propósito y una conexión con la vida real. Y buscamos que la inteligencia artificial en el producto le simplifique ese trabajo al docente. ¿Te parece? ¿Estoy siendo claro, Mariana? Perfecto. Ahora, se me ocurre, uno de los conceptos más interesantes son las evidencias, en recuperar las evidencias del aprendizaje, ¿no? ¿Qué significa exactamente lo que hace la plataforma? O sea, ¿qué tipo de información recibirá el docente sobre cada estudiante? Es decir, los avances, te consulto, los errores frecuentes, las estrategias utilizadas, el tiempo de resolución, la participación, la fortaleza, todo eso, ¿recibe esa información o cómo se recobra toda esa información? Muy interesante. Bueno, nuestro objetivo es que toda esa información se vaya recolectando progresivamente. Hoy en día lo que hace es recolectar primero las evidencias de los objetivos que definió el docente. Ese es el punto más importante que hace hoy. Y el segundo es el de habilidades.
o competencias, habilidades o competencias. Ahí lo bueno de eso es que se hace una trazabilidad a lo largo del tiempo. No depende de una clase o de un día ni de una semana, sino que es transversal, ¿no? Y inclusive a nivel de distintas materias. Hoy nombraste la palabra que lo personaliza o algo así, lo individualiza, la personalización del aprendizaje. Ahora, cada estudiante sabemos que aprende de manera diferente. Ahora, ¿cómo logra la plataforma adaptar las actividades según el ritmo y las necesidades de cada estudiante? Perfecto. Eso lo logra gracias a un concepto que es el de agente de inteligencia artificial. Es algo que está sonando cada vez más y más. Está muy popular hoy en día el concepto de agente. Eso lo logra porque el agente tiene información del alumno, tiene la información, va conociendo al alumno. Y hay un lugar en donde en el aula, en RBDAI se define cuál es el aula, ahí están sus alumnos, y ahí puede setear algo que es notas de apoyo, por ejemplo, que es información en donde el docente puede brindar sobre las características que tiene el alumno, más allá del feedback que le da la guía sobre estas evidencias que va recolectando del alumno. Por lo tanto, es personalización pura, o sea, el agente va a ir cumpliendo no solamente con las instrucciones que da el docente, con los objetivos que definió, sino también con las características que tiene el alumno. Está bien, ahora escuchándote, en cuanto al rol docente, Henry, en varias oportunidades afirmaste que el docente sigue siendo el centro del proceso educativo, quien coordina, pero el verdadero centro es el estudiante. Ahora, ¿qué significa concretamente, ¿no? Que esa afirmación cuando hablamos de inteligencia artificial? El rol del docente sigue siendo el mismo, el que coordina, el que enseña, ¿sí? Pero la inteligencia artificial, por eso decimos que no lo reemplaza. Claro. Sí, yo creo que progresivamente es probable que con el correr del tiempo y no un tema de hoy, el conocimiento sea la aptitud más sencilla de desarrollar, por llamarlo de alguna forma. Y todas las habilidades, pensamiento crítico, argumentación, capacidad de exposición oral. No lo mencioné, Mariana, pero la herramienta tiene funciones para que el alumno también se exprese oralmente, y además funciones de personalización a nivel de adecuaciones, uso de fuentes para dislexia, manejo de audio y de voz, cosas que son necesarias, importantes para personalización. Es inclusiva. Sí. O sea, el tema de inclusión para nosotros es extremadamente importante. Incluso, también estamos por lanzar, por eso es importante que los docentes entren en la aplicación y nos sigan o en las redes. Estamos por lanzar funciones de planificación y una herramienta de navegación de los objetivos curriculares de Nación y las jurisdicciones, no solo para que la guía pueda tener una noción súper precisa y simplificada del seguimiento curricular, tanto de Nación como de las jurisdicciones, con más precisión. Hoy en día lo hace, pero lo va a hacer con más precisión todavía, y el docente pudiendo navegarlos de una manera muy simple. Y planificar a lo largo del año y generar también los materiales. O sea, generar materiales y con la capacidad de diferenciación. O sea, por ejemplo, si armamos una clase sobre aztecas, o los aztecas, o sobre la fotosíntesis, o sobre, no sé, física de los materiales, lo que va a poder hacer el docente de una manera muy simple es navegar cuáles son los objetivos curriculares de Nación, cuáles son las adecuaciones y tener claridad de la completitud que está teniendo en su propia planificación. Ahora, Henry, para ir cerrando, a ver, si alguien quiere acceder a la plataforma, ¿es gratuita en este momento? Sí, correcto. En este momento es gratuita, pueden entrar en la página rbd.ai y desde ahí lo pueden hacer. Los docentes lo pueden utilizar, pero también tenemos un plan para la institución, para que la institución pueda tener las herramientas más avanzadas a nivel de institución. O sea, el docente tiene sus propias herramientas, pero la institución tiene herramientas adicionales a las del docente en el aula.
Gracias, Henry. Realmente gracias por compartir con nosotros esta mirada sobre el futuro de la educación que ya está presente de la mano de RBDAI, que propone un cambio que va más allá de incorporar la tecnología. Lo que busca esta plataforma es que la inteligencia artificial ayude a planificar, a acompañar, como dijimos hoy al principio, a evaluar y a generar evidencias de aprendizaje, que es lo que dijo él, que va quedando un registro de estas evidencias, siempre bajo la conducción pedagógica del docente, ¿no? En tiempos donde la innovación, Henry, avanza a gran velocidad, resulta fundamental este diálogo, pensar en herramientas que fortalezcan la enseñanza, que mantengan al educador como protagonista del proceso. Por eso te agradecemos desde acá, desde Asuntos Docentes, que estés presente, Henry, para ayudar, para clarificar y para que conozcan, para invitar a conocer a la plataforma RBDAI Rivadavia. Bueno, y yo agradecerte también a vos y a todo el equipo que tenés ahí, todo el equipo brillante con las cosas maravillosas que hacen. Y bueno, invitarlos a los docentes o a las instituciones que nos contacten. Nosotros escuchamos a los docentes y a las instituciones. Es un producto que nace de escucharlos. Así que nos encanta oírlos y bueno, que entren en contacto para cualquier cosa que necesiten. Gracias por pasar por acá. Al contrario, gracias por invitarme. Abrazo. Nos vemos. Henry. Chao, Mariana, un beso. Un beso. Y pasó Henry Box, creador de la plataforma RBDAI Rivadavia, para explicar de qué trata la plataforma y a invitar a los docentes a que la conozcan.